Hola, ¿nunca te preguntaste cómo surgió la simulación y evoluciona en el tiempo hasta la actualidad y cómo ayuda en la realización de proyectos específicamente en la industria? Quédate para echarle un vistazo. Primero que nada, tenemos que entender qué es la simulación. La simulación es la representación de una parte de la realidad en un sistema donde se pueden experimentar cambios. Orientándolo a la industria es la representación o imitación de un proceso productivo. Pero ¿cuándo aparece el término simulación en la industria? Para hacerlo más entendible, lo asociaremos de acuerdo a las 4 revoluciones industriales existentes. Empecemos hablando de la primera revolución industrial, que está comprendida entre 1760 y 1830, donde el gran avance es la invención de la máquina de vapor, pero todavía no existen métodos analíticos para optimizar procesos y realizar cálculos más complejos, por lo que en esta época no aparece el término de la simulación en la industria. La segunda revolución industrial, que está comprendida entre 1860 y 1914, tienen como grandes avances la producción en masa o serie, con la invención de la cinta transportadora, creación de la bombilla eléctrica, construcción del primer vehículo de combustión interna, entre los más importantes, pero todavía no existe el término simulación en la industria, aunque ya empiezan a introducirse métodos más sistemáticos de registro, como inventarios, costos de producción, llegadas de materia prima, etc., lo cual es muy importante para iniciar un buen proyecto de simulación. La tercera revolución industrial se da entre 1960 y 2010, pero la técnica de la simulación se da un poco antes, en 1940. Es irónico que la simulación haya tenido sus inicios en la creación de bombas nucleares, todo esto para mandar el mundo a la... Perdón, continuemos. Pero ¿quiénes son los pioneros en la simulación? Son los matemáticos Stanley Ulam y John von Neumann. Ambos trabajaban en Los Alamos, lugar donde se estaba desarrollando la bomba atómica. En ese lugar no podían resolver las ecuaciones íntegro-diferenciales que gobernaban la dispersión, la absorción y la fisión de los átomos. Entonces a Ulam se le ocurrió una idea mientras jugaba un solitario, donde le pareció mucho más fácil ver la solución general del solitario haciendo pruebas múltiples con las cartas y contando las proporciones de los resultados y no computar todas las posibilidades de combinación formalmente, es decir, sacar un promedio general y no analizar cada resultado individualmente. Esta idea se la llevó a Neumann y ahí es donde se dio inicio al método Monte Carlo. Por cierto, ¿sabían que el nombre Monte Carlo se debió al casino Monte Carlo en Mónaco, ya que los juegos al azar, como la ruleta, son perfectas para generar números aleatorios? Pero muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona el método Monte Carlo? Hagamos el ejemplo más común y sencillo, calcular el valor de pi. Primero armaremos el modelo en Excel y luego explicaremos cómo funciona este método.
Bien, acá tenemos nuestra planilla ya resuelta. ¿Cómo calculamos el valor de pi? Obviamente sabemos que el valor de pi está siempre presente en superficies esféricas o circulares. En este caso vamos a utilizar un círculo. Sabemos que el área de un círculo es igual al área. El área es igual a pi por el radio al cuadrado, como vemos acá. Entonces, ¿en qué consiste el experimento Monte Carlo? Simplemente es generar infinitos o una gran cantidad de números aleatorios y ver cuántos puntos caen dentro del círculo. Y esos puntos serían el área. Pero para nuestro experimento tenemos que delimitar nuestro campo de acción. Entonces lo más sencillo es encerrar este círculo en un cuadrado. Como vemos acá, el área del cuadrado es la base por la altura. La base es igual al diámetro, entonces quiere decir que es 2 veces el radio. Entonces multiplicando esta área obtenemos la siguiente ecuación, que el área del cuadrado es 4 veces el radio del cuadrado. Si nosotros dividimos estas dos ecuaciones y despejamos el valor de pi va a ser igual a 4 veces el área del círculo sobre el área del cuadrado. Entonces nosotros ya tenemos la fórmula que nos permite hallar el valor de pi. Ahora tenemos que hacer el experimento de Monte Carlo. Como vemos acá, este es el escenario número 1. ¿Qué hacemos para el cuadrado? Tenemos que ver que los números aleatorios que generemos estén dentro de estos límites de acá. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Utilizando esta fórmula de acá. 1 menos 2 veces el aleatorio que generemos. Nuestro número aleatorio que generemos y todas las fórmulas que tenemos para generar siempre nos van a generar números aleatorios de 0 a 1. Hagamos la prueba. ¿Qué pasa si el valor mínimo es 0? 0 por 2 es 0. Menos 1 va a ser 1. Es decir, el valor máximo que va a tomar es 1. Y está bien, cumple nuestra delimitante. ¿Qué pasa si el número aleatorio es 1? Es el valor máximo que puede tomar. 1 por 2, 2. Menos 2 más 1 va a ser menos 1. Entonces, el valor mínimo que va a tomar va a ser menos 1 y está dentro del límite. Eso es para el caso de las X. Para el eje de las Y es la misma. Simplemente vamos a tomar en cuenta los ejes de Y, más 1 y menos 1. Entonces, en este primer escenario hemos generado y nos da este valor. Ahora, ¿qué pasa para el círculo? Tenemos que contabilizar solo los puntos que caen dentro del círculo. Y acá tiene algo un poco especial. Si nosotros dibujamos un punto en el extremo, sabemos que ese es el radio, ¿verdad? Si nosotros dibujamos un rectángulo cuadrado, cateto y cateto, formamos un, como les decía anteriormente, triángulo rectángulo. Por Pitágoras sabemos que la suma de sus catetos elevada al cuadrado va a ser igual al radio elevado al cuadrado. Pero en nuestro caso, como el radio es igual a 1, va a ser el resultado igual a 1. Entonces, si es que la suma de los cuadrados de los catetos es mayor a 1, va a estar fuera del círculo. Y si es que es menor, va a estar dentro del círculo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente usamos la función así. Los catetos elevado al cuadrado tienen que ser menores o iguales a 1. De esa manera nos aseguramos que solo va a contabilizar los que están dentro del círculo. Caso contrario, colocamos un valor de 0, como vemos en este ejemplo de acá, están fuera y les contabiliza como 0. Para el eje de las 10 simplemente se hizo lo mismo. Suma de los catetos menor o igual a 1. Si es que cumplen esta condición, colocamos los valores, y si es que no, colocamos dentro el valor 0. ¿Okay? Ahora simplemente tenemos que contar cuántos puntos están dentro del círculo y cuántos puntos están dentro del cuadrado. Para el círculo es la misma fórmula que hemos utilizado para acá. Simplemente la suma de los catetos tiene que ser menor o igual a 1. Simplemente en el caso de que sea verdadero colocamos un 1 y en el caso de que sea falso colocamos un 0. De esa manera no vamos a contar los que no están dentro del círculo. Para el cuadrado es mucho más fácil. Sabemos que el círculo está dentro del cuadrado, entonces todos los puntos van a estar dentro del cuadrado, ¿verdad? Entonces todos tienen que tener el valor de 1. Como está acá, y la fórmula es la misma, simplemente va a ser 1 si es verdad y 1 si es falso. Ahora simplemente usamos esta ecuación de acá, dividir el área del círculo entre el área del cuadrado. Como vemos en nuestro primer experimento nos dice que el valor de pi es igual a 4, pero no es verdad. El valor de pi es 3,14, ¿verdad? Entonces es por esa razón que tenemos que hacer muchos experimentos, como vemos acá. Bajando más, vemos que ya empieza a tomar el valor de 3. Como vemos acá, en el experimento número 407 ya empieza a tomar el valor de 14. En este caso hemos hecho 1500 experimentos.
y el valor es más o menos aproximado, como vemos acá. Ese es el método de Monte Carlo. Como aclaración, utilizamos una computadora para realizar el cálculo necesario. En la época de los 40 no tenían ese medio a su disposición, así que los cálculos eran realmente tediosos. En la mayoría de los casos lo hacían a lápiz y papel. ¿Se imaginan intentar realizar la simulación de una planta industrial en esos tiempos? Era prácticamente imposible. Pero afortunadamente aparece una coincidencia del destino. Las computadoras empiezan a evolucionar exponencialmente a partir de la década de los 80. A partir de ese punto, la simulación va de la mano con la computación. Pero no todo es fácil, ¿verdad? La simulación, así como vimos en el ejemplo del método Monte Carlo, necesita números aleatorios, lo que significa que cuando generemos números aleatorios, estos no se pueden predecir por ningún método, pero al utilizar una computadora o un programa específico, para nuestro caso Excel. En el programa, cuando usamos cualquier función, en este caso la función aleatoria, estamos introduciendo un algoritmo que genera ese número aleatorio y sabemos que un algoritmo es una secuencia de pasos, por lo tanto se puede predecir. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Ahí es donde entra la estadística, específicamente los intervalos de confianza, donde se toman todos los resultados obtenidos en la generación de números aleatorios y mediante estas pruebas se llega a una certeza de que los números generados a un nivel de confianza, como 95%, 90% o 99%, dependiendo de la precisión que requiera al que realice el estudio, tienen comportamiento aleatorio. Estos números generados por computador se los denomina pseudoaleatorios. Otro dato. ¿Sabían que programas de simulación, incluyendo Excel, solo pueden generar aproximadamente 2 billones de números pseudoaleatorios? Después de esa cantidad, los números se repiten y el proyecto de simulación ya no puede mostrar resultados tan confiables. Bien, una vez solucionado el problema, el alcance de la simulación tiene un crecimiento exponencial en las siguientes décadas. Se usan para muchos campos como la industria militar, creación de bombas atómicas, plantas nucleares, la medicina, simuladores de vuelo, la física, la matemática, entre muchas, y la industria manufacturera obviamente. La simulación se incursiona en la industria primeramente para reducir los tiempos de espera entre una operación y otra, tomando gran detalle a todos los factores que intervienen en esas operaciones. Esta captación en gran detalle de la realidad te hace tomar ventaja entre otras herramientas de optimización que simplemente suponían algunos datos o directamente no los tomaban en cuenta, como el cansancio de los trabajadores, fallas de las máquinas, preparación de equipo, descansos inesperados y obviamente la aleatoriedad de los procesos. Esto le permitió a la simulación por computadora construir modelos complejos que brindaban en gran detalle el comportamiento de la industria. Pero a medida que se construían modelos más complejos, pocas eran las personas que podían entender cómo funcionaba este modelo, relegando otras áreas como finanzas, marketing, calidad, logística, entre otras. Este fue un punto de inflexión, ya que se requería que todas las áreas de una empresa o fábrica pudieran entender el modelo sin necesidad de tanta especialización. Es en ese afán que en los años 2000 se empiezan a introducir generadores 3D o realidad virtual. Ahí es donde se crean empresas de software especializados. En nuestro caso usaremos el software FlexSim, ya que según la revista Discrete Solution es uno de los mejores del mundo actualmente. Este salto tecnológico hizo dar un giro de 180 grados al uso de la simulación, pasando de realizar cálculos manuales al uso de hojas de cálculo y modelado 3D, donde el avance fue brutal. Todos ya podían simular sin necesidad de usar código o tener conocimientos específicos de la simulación. Y es así que la simulación da su gran salto en la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial, o la denominada Industria 4.0, abarca desde el 2010 hasta la actualidad, donde se dieron grandes avances en la robótica, Big Data, Machine Learning, Internet de las Cosas, entre las más importantes. Pero la simulación no se queda atrás, se adapta de forma excelente a estos cambios. Muchos software de simulación, en nuestro caso FlexSim, ya tienen incorporado el trabajo con Big Data a través de herramientas como SQL. También trabajan con el aprendizaje reforzado o Machine Learning, con el objetivo de encontrar la mejor solución posible. Es más, ya se están dando los primeros pasos para la posibilidad que la alta gerencia pueda ver lo que está pasando en la fábrica en tiempo real, sin necesidad de estar físicamente ahí, es decir, en un ambiente virtual creado por el simulador. Y así terminamos de ver cómo la simulación empezó con la realización de cálculos a lápiz y papel, a la construcción de modelos complejos en un entorno 3D. ¿Tú qué crees? ¿La simulación tomará más importancia en los años venideros? Deja tus comentarios y dale un like al video. Hasta la próxima.